premios Trabajo Social en el siglo XXI se conceden anualmente a personas o instituciones que se hayan distinguido por su labor y apoyo a los servicios sociales y a la profesión del trabajo social, y se conceden a petición de las y los colegiados. En esta edición 2019 se han concedido a la Vecindaya, cooperativa de iniciativa social constituida en diciembre de 2014 por 3 socias trabajadoras, Elena Enciso Serrano, Tamara Marín Alquézar y Mari Carmen Martínez Molina, y una socia colaboradora, la Asociación de Vecinos y Vecinas de Oliver Aragón. Ellas entienden la cooperativa como una herramienta para cambiar el mundo en lo social y en lo económico. En lo social, porque pretenden mejorar la convivencia en grupos y comunidades, capacitando a las personas para que participen activamente en su vida y en su entorno. En lo económico, porque optan por un sistema de economía solidaria que reconozca el lugar central de lo reproductivo, poniendo a las personas por encima del capital y el lucro. La Vecindaya se dedica a la intervención comunitaria porque creen en los procesos que, llevados a cabo con la implicación y la participación de personas y grupos de una comunidad, poniendo en valor sus fortalezas, generan ciudadanía y mejoran la convivencia. La participación ciudadana, infantil y adulta, porque creen que las personas de todas las edades tenemos derecho y debemos formar parte de la generación de las propuestas y la toma de decisiones sobre los asuntos que nos afectan. Y la formación práctico-teórica, partiendo de la creencia de que aprendemos experimentando en primera persona cómo hacer las cosas y reflexionando también junto a otras sobre las dificultades y aprendizajes. Vamos a ver un vídeo sobre la vecindad. Entregan el premio don Aser Hernández, vocal de Políticas Sociales del Colegio Profesional, y don Joaquín Job Rafales, presidente de la comarca del Bajo Aragón Caspe, Baix Aragocas. Bueno, yo no voy a ser breve, voy a razonablemente breve, pero quiero que me acompañen Tamara y Elena. Bueno, cuando empezamos a pensar en nuestro proyecto cooperativo, tuvimos que hacer, como cualquiera que empieza, que monta una empresa, tuvimos que pensar en nuestro plan de negocio y tuvimos que crear, que idear, que definir nuestra visión. Y los asesores que nos acompañaron en ese momento inicial nos planteaban que la visión tenía que ser muy general porque tenía que servirnos de guía, muy inspiradora y muy
no nos podíamos quedar en algo pequeñito, ¿no? Teníamos que ser ambiciosas en esa visión. A nosotras casi nos sonrojaba escribir que pudiéramos llegar a ser referentes en Aragón en esto que hacemos, ¿no? Que aún casi 5 años después, que los hacemos en diciembre, tengamos la oportunidad de recoger este premio, para nosotras es una clara visión de que esa visión no iba desacertada, ¿no? Agradecemos, como no, al Colegio Profesional y a su junta directiva que nos propuso y nos seleccionó para este premio, y se lo agradecemos por diferentes motivos. En primer lugar, porque este premio es un reconocimiento y es una visibilización de un proyecto de mujeres emprendedoras, aún hoy, como decían, en esta sociedad de justo feminismo, pues aún hoy no sería lo mismo si fuéramos hombres. Hay pequeñas piedras que nos ponen por el camino por el hecho de ser mujeres. Y además es un proyecto de emprendimiento que en trabajo social pues mucho no se nos prepara para emprender. Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque también es un reconocimiento y una visibilización al trabajo social comunitario. Reivindicamos más trabajo social comunitario, a la universidad. Ya lo siento, Antonio, te ha tocado. Tú eres de los que más hace, pero reivindicamos a las administraciones que apuesten y que impulsen por el trabajo social comunitario, por el cambio de modelo. Ya es hora, necesitamos continuar ese camino del asistencialismo a lo comunitario, ya es hora. Y por último, también damos las gracias porque es un reconocimiento y es una visibilización a la economía social y solidaria. Formamos parte y hemos elegido formar parte de la economía solidaria porque no podía ser de otra manera, porque nuestros principios, los principios del trabajo social, coinciden y tienen mucho que ver con los principios de la economía solidaria, por eso, no por otra cosa. Bueno, compartimos el premio, como no, también con nuestras compañeras, con todas las compañeras que han trabajado con nosotras en estos casi 5 años, Sara, Gaby, Mari Carmen, Vanessa y Manu, algunas nos acompañan, somos lo que somos también gracias a ellas y en una parte por todo lo que nos aportan. Le dedicamos este premio a nuestras familias que están por aquí, y a todas las personas que han venido a acompañarnos, que son muchas y otras que nos esperaban aquí, porque sentimos muy cerca vuestro apoyo y lo necesitamos. Y, cómo no, les damos la enhorabuena también al resto de premiadas, porque para nosotras es un honor compartir estos premios con ellas, con mi profe de Sociología y alguna otra. Muchísimas gracias al colegio porque hoy somos muy, muy, muy felices.